qué cosa es lo que puede determinar como sentencia, si es solamente una opinión consultiva, qué diferencia hay entre la opinión consultiva de la Corte Interamericana y lo que puede hacer una resolución de la Corte Interamericana. ¿Cuántos estados cumplen con las resoluciones? ¿Cuántos se hacen los locos? ¿Cuál es el impacto real de la Corte Interamericana en la esfera legal de los países de Latinoamérica, de los que pertenecen al sistema interamericano? ¿Usted sabe todo eso? ¿Cuántos jueces y juezas hay en la Corte Interamericana? No. ¿No sabe nada de eso? Bueno, si se queda se va a enterar. Se va a enterar. Porque además hoy voy a hablar con el nuevo presidente. Hay un nuevo presidente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y manejan temas tan delicados como la payasada esta de Evo Morales de la reelección indefinida como un derecho humano. Que se tardaron siglos en la Corte para poder determinar que no era un derecho humano. Y hubieran ahorrado una cantidad de problemas a Bolivia. Ese es uno de los puntos que voy a preguntar porque el tiempo apremia también. Caemos de nueva cuenta, en el tortuguismo, ¿no? Que genera muchos problemas, por supuesto. En fin, Conclucorte IDH, esa es la etiqueta, hashtag, es el primer tema. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter con esa etiqueta, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón en Twitter. Es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se renovó recientemente su directiva para este periodo que es 2022-2023. El juez Ricardo Pérez Manrique, de nacionalidad uruguaya, fue elegido presidente de la misma durante el 145 periodo ordinario de sesiones y empezó su mandato el 1 de enero de este 2022. El cambio de mando es relevante. ¿Por qué? Bueno, porque hablamos de uno de los 3 tribunales regionales de protección de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, como también se le conoce la Corte IDH, es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana. Y su competencia contenciosa ha sido reconocida por 20 estados. Es decir, si formas parte del sistema interamericano, lo que decía la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tienes que asumirlo como estado, para que lo entienda más claramente, ¿no? Formas parte de esto, aceptas el sistema interamericano, aceptas lo que diga la Corte Interamericana y lo tienes que cumplir. Ese es en el escenario ideal, porque eso no ocurre, se lo digo. No ocurre. El ejemplo más claro en Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Bueno, el ahora presidente de la Corte, Ricardo Pérez Manrique, lleva en el organismo desde 2018, a donde llegó tras ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay. Es un letrado. El juez, con más de 3 décadas de experiencia, está sustituyendo a una mujer que era la previa, que es Elizabeth Odio Benito. Él es el invitado que tengo para usted en este primer tema de la noche. Vamos. Le doy la bienvenida a Ricardo Pérez Manrique. Es el nuevo presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que me acompaña. Buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido, señor Pérez Manrique. Hola, buenas noches. Un gusto estar con ustedes para conversar sobre estos temas tan importantes que usted acaba de señalar. Le digo juez, por supuesto, y nada más para que la audiencia entienda cómo está conformada la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son 7 jueces y juezas en esta ocasión, y en el turno que le corresponde como presidente a Ricardo Pérez Manrique estamos hablando de 4 hombres o 4 jueces hombres y 3 juezas. 3 juezas en este caso, que serían el total de 7. Muy importante destacarlo, cada uno de ellos es de diferente nacionalidad. Estamos hablando de Ricardo Pérez Manrique de Uruguay, está Humberto Antonio Sierra Porto de Colombia, tenemos a México con Eduardo Ferrer, a Nancy Hernández de Costa Rica, Verónica Gómez de Argentina, Patricia Pérez de Chile y Rodrigo Bittencourt de Brasil. Así que para que entienda usted la conformación, además también es una especie de representación regional. Ahora, ¿cómo podemos entender a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el plano legislativo estatal? ¿A qué me refiero? En el de cada uno de los países. ¿Hasta dónde la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede llegar, no le voy a decir a inmiscuirse, pero a tener una influencia y obligación para el Estado de cumplir resoluciones? ¿Hasta dónde en la competencia legislativa que tienen los países? O jurisdiccional, como le quiera ver. Bien.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue creada por el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana sobre Derechos Humanos, y por ella los países que han suscrito a la Convención y que han aceptado la competencia interna para dirimir las diferencias que se producen cuando hay violaciones a los derechos humanos, se han comprometido a acatar las decisiones de la Corte y a cumplirlas en el ámbito de su derecho interno. En los procesos contenciosos, como usted ha señalado, la Corte juzga eventuales responsabilidades de los Estados por violaciones a los derechos humanos, y estas violaciones son denunciadas por particulares o por grupos de personas que comparecen previamente ante la Comisión Interamericana, que es quien presenta los casos ante la Corte para que ésta resuelva si un Estado ha o no incurrido en violación a los derechos humanos. En caso que lo haya sido, la Corte declara al Estado responsable por la violación a determinados derechos humanos y adopta una serie de medidas tendientes a reparar el daño y a evitar que en el futuro siga violándose derechos que se han violado en el caso concreto. Y ahí la Corte adopta una serie de medidas de reparación, medidas de compensación por el daño causado, medidas simbólicas de reconocimiento de responsabilidad, indemnizaciones, y la Corte adopta un rubro de medidas que se llaman medidas de no repetición, en los cuales la Corte recomienda a los Estados o determina que los Estados deben de adoptar determinadas medidas de tipo legislativo, de tipo de políticas, de la realización de cursos para preparar a su personal, etcétera, para evitar que la violación declarada no se siga repitiendo en el tiempo. Este es el elenco, el marco en el cual la Corte actúa respecto a esos 20 estados que han reconocido su competencia, los efectos de dirimir los problemas que se dan internamente cuando hay particulares o personas que denuncian que sus derechos involucrados han sido violados en su propio estado y que el Estado no ha sido capaz, a su vez, a través de sus instituciones naturales, como sus sistemas judiciales, sus gobiernos, etcétera, de subsanar oportunamente. Por eso, en forma subsidiaria, aparece el sistema interamericano que actúa cuando el Estado ha fracasado internamente en evitar la violación del derecho humano. Por supuesto, ese es en el escenario ideal, señor juez, porque desgraciadamente no todos los estados que forman parte del sistema interamericano cumplen precisamente con los mandatos o resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El ejemplo más claro es Nicaragua. A Nicaragua se le ha venido diciendo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene que liberar precisamente a todos aquellos que han sido detenidos por cuestiones políticas. Se encuentra incluso en desacato, así lo ha determinado, a esta obligatoriedad de decisiones dictadas y el incumplimiento del deber de informar. Cuando ocurre esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos queda maniatada. ¿Qué más se puede hacer, señor juez? Si nosotros pensamos en cualquier tribunal del derecho interno, supongamos que yo le he prestado dinero a alguien y esa persona no me lo devuelve, yo voy ante un juez de mi país, reclamo que me paguen esa deuda, y si el deudor no me paga, yo puedo embargarle bienes, etcétera, para cobrar mi deuda. Eso se llama el poder de imperio que tienen los tribunales nacionales. En los tribunales internacionales no tienen ese poder de imperio porque no tienen una policía a su disposición para cumplir sus mandatos y oficiales de justicia al respecto. En el caso del sistema interamericano, lo que está previsto en el artículo 65 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es que cuando hay un Estado que incumple las decisiones de la Corte lo debe declarar en situación de desacato y comunica esta situación a la Asamblea General de la OEA para que esta asamblea sea la que a nivel político determina cuáles son las consecuencias que va a tener a ese nivel el incumplimiento de sentencias de la Corte. Año a año la Corte emite informes que se presentan ante la Asamblea de la OEA donde incluye el Estado, a veces más de un Estado, que no ha cumplido decisiones de la Corte, y en este caso que usted menciona, de Nicaragua, la Corte ha resuelto que ante el desacato declarado por el incumplimiento de estas medidas provisionales, se haga saber, se informe a la Asamblea General de la OEA la situación en la cual está este país.
Y me corrige si estoy mal, voy a hacer una pausa, pero le voy a hacer la pregunta de entrada. Desgraciadamente, y lo digo así, no por el trabajo de la Corte Interamericana, sino por el esquema del sistema interamericano, la repercusión a desconocer una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, finalmente el castigo más grande que puede recibir un Estado es en el ámbito político. Es en el ámbito político y dependerá entonces del Pleno de la OEA y de que los demás países voten o no a favor o en contra. Sería la máxima penalización, sería la máxima penalización. La pregunta va en este contexto. Entonces, ¿qué los obliga a cumplir con las resoluciones de la Corte Interamericana? Si el precio más alto que pueden tener va a ser en una mesa donde votarán a favor o en contra del Estado que está incumpliendo o que está en desacato. ¿Realmente tiene un poder la Corte Interamericana entonces? ¿O es una representación que termina con pre en el ámbito político? Me responde después de la pausa, si le parece, señor juez. Es Ricardo Pérez Manrique, es el juez nuevo presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Regreso con él. Con mucho gusto. Estoy conversando con el señor juez Ricardo Pérez Manrique, que es el nuevo presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes de ir a la pausa, le hacía una pregunta, la voy a resumir ahora, por supuesto. Si finalmente cualquier Estado que desconozca una resolución o un mandato por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a terminar prácticamente en el Pleno de la OEA, tal vez en una votación convocada por el mismo secretario general de los países, que es el caso de Nicaragua. Finalmente, el peso que pudiera tener una Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba en el ámbito político. Acaba en el ámbito político y dependerá de la votación de otros países, que si le quieren hacer el juego o no al país en cuestión. Entonces, ¿cuál es el real poder que tiene la Corte Interamericana en temas de derechos humanos en la práctica real? Si el final, el castigo más alto, es lo que pueda ocurrir en el Pleno de la OEA. ¿Cómo entender esto, señor juez? Sí, yo creo que su análisis es parcialmente exacto, en el sentido de que en estos casos extremos, como el que estamos planteando, donde hay un desacato abierto, las cosas se dilucidan de la manera que hemos ya explicado antes del corte. Pero lo que tenemos que decir que en el resto de los estados que integran el sistema hay una actitud vinculada con el cumplimiento de las sentencias que no es de abierto desacato y que los estados en general, en la medida de sus posibilidades, porque a veces hay dificultades de tipo económico, de tipo legislativo, etcétera, porque el cumplimiento de las sentencias de la Corte es complejo, porque, como dije, son distintas medidas que se imponen cuando se declara la violación de un derecho humano. Es muy importante el grado de cumplimiento que hay en general. Y digo, estamos hablando de una excepción, que claramente creo que este es el mensaje que deberíamos dar, esto es una excepción. No quiere decir que no haya estados que sean reticentes a cumplir o que tengan dificultades de cumplimiento, pero la Corte hace un seguimiento de las sentencias, hace una supervisión del cumplimiento de las sentencias y generalmente los resultados son positivos. Si usted me dice, si yo estoy conforme con este nivel de cumplimiento, digo, yo como juez tengo que pugnar o pensar por lograr el 100% el cumplimiento de la sentencia. Pero esto es un tribunal internacional con las dificultades que hemos dicho que tenemos en la medida que no tenemos el ius imperi, el poder de hacer efectivas nuestras sentencias mediante la compulsión y la imposición de las obligaciones a los estados. Pero la realidad es que se han producido en la región importantísimas modificacaciones a partir del cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana. Yo siempre pongo el ejemplo de una sentencia del año 2006, caso Claude Reyes versus Chile, en el cual la Corte por primera vez se pronunció sobre los alcances de la libertad del acceso a la información pública, y donde el principio que se estableció fue que cualquier información pública debe ser accesible para el público, salvo casos absolutamente excepcionales. Cuando se dicta esa sentencia, había 3 países en la región que tenían leyes de acceso a la información pública. Hoy, varios años después, hay un informe de CEPAL que nos dice que son solamente 3 o 4 los países de la región que no tienen una ley de acceso a la información pública. Esto quiere decir que el tribunal, a lo largo de los años, a través de la creación que es original del sistema, por ejemplo,
de figuras como la desaparición forzada, del desarrollo de principios sobre justicia de transición, de principios vinculados con la libertad de expresión. Este año la Corte ha dictado 3 sentencias muy importantes vinculadas con seguridad de periodistas, con pluralidad de medios y vinculado con la utilización del derecho penal como forma de limitar la libertad de expresión de los periodistas. Todos estos aportes que la Corte Interamericana ha hecho en incidencia, que tiene sus sentencias, me parece que permiten un cuadro que es mucho más complejo que la lectura a partir del puntual incumplimiento de un país en una situación que obviamente no podemos desconocer la gravedad que tiene. Y por supuesto que hay impactos muy positivos, también hay que subrayarlo. De hecho, antes de que terminara el año hubo sentencias para Guatemala, Argentina, Ecuador, y pueden ustedes detallarlo. Ahí vienen las condiciones precisamente de estas sentencias, las resoluciones que se dieron por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No todo es por supuestamente malo, y tampoco todos los estados se incumplen, como ya lo decía el señor juez. Señor juez, me tengo que ir porque tengo que ir a otro tema legal, pero ese sí ya es local, ya es la legislación del país. Estoy hablando de Guatemala, usted seguramente lo ha escuchado, el caso de La Línea. Me he quedado corto de tiempo porque hay mucho más que hablar con usted, pero si usted me lo permite, yo lo invito en otra ocasión para que profundicemos en otros temas. Hay mucho que hablar de la Corte Interamericana y del trabajo que se hace. Millones de gracias, señor juez. Mucho gusto, permítame un medio segundo decirle que la Corte ha desarrollado el tema de la prisión preventiva a lo largo y a lo ancho de su jurisprudencia, fijando estándares que son absolutamente claros y concluyentes que deben cumplir todos los estados de la región. Muchas gracias por la oportunidad de haber opinado, de haberme permitido participar de su prestigioso programa. Gracias, no, gracias a usted. Oiga, ese tema es importantísimo, es un tema pendiente que tengo yo aquí en la cabeza desde el año pasado. Lo voy a invitar, señor juez, si me lo permite, porque hay que hablarlo. El abuso de la prisión preventiva. Lo conversamos cuando usted está de acuerdo conmigo. Sí, claro que es muy importante. Gracias, voy a coordinar con su equipo. ¿Cómo no? Encantado, encantado. Muchísimas gracias. Y lo hacemos pronto, lo hacemos muy pronto. Gracias, claro, muy importante. Adiós. Es el señor juez Ricardo Pérez Manrique, nuevo presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voy a dar una pausa, regreso a Guatemala. Bueno, ¿y ahora qué? Prisión preventiva, 7 años. Apenas arranca el juicio contra el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y la exvicepresidenta Roxana Valdetti, por el caso de La Línea, 7 años después. ¿Y qué, habrá algo nuevo o qué? Bueno, y todo esto en medio de Omicron, ya les dijo Roxana Valdetti. Pues yo me siento medio mal, a ver si no están todos contagiados ya. Regreso. Les pido que a partir de ese momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu La Línea GT de Guatemala, por supuesto. Conclu La Línea, este es el caso de alto perfil. Así que la etiqueta Conclu La Línea GT, el hashtag Conclu La Línea GT, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Les decía ya, este lunes inició en Guatemala el juicio contra el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Valdetti. Sí, si acaba de sintonizarme, se lo repito, 7 años después de estar ellos en prisión, apenas inicia el juicio contra el expresidente y la exvicepresidenta por el caso de corrupción conocido como La Línea, porque acuérdense que Valdetti tiene otros casos, ¿verdad? Bueno, por La Línea, que es uno de los más sonados en el país. Se destapó cuando existía la CICI, cuando estaba Tel Maldana como el fiscal. La Línea motivó entonces la renuncia del exbinomio presidencial. Lo señalaron de liderar una presunta red de defraudación aduanera. Fue en octubre de 2017 cuando un juez resolvió enviar a juicio a Pérez Molina y a Valdetti. El magistrado consideró que había suficientes indicios para procesar a ambos por los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y enriquecimiento ilícito, un delito que luego fue modificado por cohecho pasivo. Esos son los delitos, la acusación. Este proceso, sin embargo, se remonta a mucho tiempo atrás. Pérez Molina cumple prisión preventiva desde septiembre de 2015. En aquel momento, el juez consideró que había peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad por su condición de expresidente.
El magistrado entendió además que también podía influir e interferir en la investigación. El exmandatario ha negado los hechos en repetidísimas ocasiones. Escuche. Y yo sé que ustedes tienen la urgencia tal vez de querer iniciar el debate como dé lugar, pero nosotros tenemos 2 años de estar esperando esto. El sexto conclusivo terminó hace más de 2 años y nosotros lo estamos esperando, y no es posible que ahora, estando en una emergencia, en donde ya dijeron las autoridades de salud que están esperando una cuarta ola con este COVID, que es mucho más contagioso y que es mucho más susceptible de poderse transmitir, y que entonces ustedes no quieran, por una decisión administrativa, esperarse a que les den un lugar. Pero esa no es culpa de nosotros. Bueno, contra Valdetti, ese es Otto Pérez Molina, ¿no? El expresidente, ahora contra la vicepresidenta Valdetti. También se dictó prisión preventiva en agosto de 2015 por existir peligro de fuga y obstaculización a la investigación. La exvicepresidenta se declara inocente de los cargos en su contra, como todos, ¿no? Cuando los acusan. Durante la audiencia de este lunes, la exvicepresidenta Valdetti dijo padecer de COVID-19, ¿sí? Denunció ante el juez Miguel Ángel Gálvez que las autoridades de la cárcel de Santa Teresa, donde está alojada desde 2015, no le habrían realizado la prueba para descartar la enfermedad, y aseguró que padecía algunos síntomas. Dijo, a ver si no están todos ya contagiados, ¿no? Así lo dijo ella. La investigación del caso La Línea se remonta a mayo de 2014, cuando se empezó a sospechar que un grupo de importadores estaba involucrado en acciones de contrabando, gracias a sus contactos con una red de tramitadores aduaneros para evadir el pago de impuestos. Era como una especie de grupo paralelo al Estado, ¿no? La red proporcionaba a los importadores un número telefónico, o la línea, ¿no? De ahí el nombre, que operaba dentro y fuera de la Superintendencia de Administración Tributaria, que es la SAT. Las interceptaciones telefónicas fueron cruciales para desmontar la trama. La línea se destapó gracias, le decía yo, a la acción conjunta de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FESI, del Ministerio Público de Tel Maldana en ese momento, y la CICIG de Iván Velázquez, que ya ahora ni existe, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Así que, como usted ve, el recorrido judicial ha sido muy largo. Se prevé que el juicio dure por lo menos 3 meses. Y hay muchas miradas puestas en este juicio, después de que las principales figuras de la lucha contra la corrupción del país, pues, tuvieron que exiliarse. Los que dieron origen a todo esto hoy, pues ya no están. Iván Velázquez ya no está porque ya no está la CICIG. Tel Maldana tuvo que exiliarse a los Estados Unidos. Juan Francisco Sandoval también está en los Estados Unidos. En fin, le puedo hacer una lista. Y hay otros más amenazados, desgraciadamente, ¿no? Casualmente con esta Fiscalía de Consuelo Porras, Estados Unidos lo ha dicho, el gobierno estadounidense, ¿no? Esta persecución que hay a jueces y juezas que están destapando corrupción. Y se ha roto la relación, se ha fracturado gravemente la relación con Estados Unidos. Pero no afloja Yamatei, sigue cuidando a Consuelo. A ver quién lo consuela después, con los resultados de esto que están haciendo. Vamos a analizar el caso con alguien que se lo conoce, de arriba, abajo, al derecho y al revés, y que sabe perfectamente todo lo que es el sistema de justicia y la trama. Ya sabe usted de quién estoy hablando, ¿no? ¿No? Mire usted, vamos con él. Por supuesto, de la exfiscal general de Guatemala, Tel Maldana, quien me acompaña, a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Tel Maldana. ¿Cómo está? Bienvenida. Feliz 2022. Gracias por estar aquí. Gracias, Fernando. Buenas noches. Igualmente, feliz 2022 para usted. Qué amable. Oiga, fiscal, primero dígame, ¿qué le parece que hayan pasado 7 años para que hasta ahora inicie el juicio? ¿Usted está de acuerdo con eso? No, estoy de acuerdo, Fernando. Realmente la justicia debe ser pronta, cumplida. Y en el caso La Línea, han pasado 7 años esperando para llegar al debate. Han habido diferentes obstáculos de carácter legal. Yo recuerdo más de 30 amparos, acciones de amparo, más de 30 apelaciones,
con el ánimo no de depurar el proceso, sino más bien de entorpecerlo. Así es de que ha sido larga la espera. Oiga, ¿y a quién le atribuye, exfiscal, que se dé en este momento? ¿Le ve algún tinte político a que se inicie el juicio en este momento o le parece que es parte de un proceso ya normal de por sí? ¿Por qué cree usted que se esté dando ahora? Fernando, el sistema de justicia de Guatemala en este momento está capturado. Sin embargo, los jueces de mayor riesgo, a mi juicio, son la excepción de esa captura del sistema de justicia. Y la línea está bajo conocimiento de un tribunal de mayor riesgo. Así es de que esperaríamos que haya buena fe de los juzgadores y que el caso avance sin injerencias de la mafia que hay en Guatemala. Sí, sin embargo, le digo algo, sigue habiendo, y no creo que sea el mejor momento con esta fiscalía de Consuelo Porras, sigue habiendo esta insistencia por parte, al menos de Pérez Molina, el expresidente, de sugerir, asegurar, acusar que la CICIG y usted, la entonces fiscal general, crearon la denuncia en su contra, pero sin tener pruebas, dice Otto Pérez Molina. ¿Qué responde? Porque esto fue lo que dijo hoy, ¿eh? Indudablemente es falso absolutamente lo que indicó el expresidente Pérez Molina. Es un caso sólido, tan sólido que ha podido resistir 7 años de obstáculos. Hay más de 80,000 interceptaciones telefónicas, más de 80,000, miles y miles de documentos. Hay medios científicos de pruebas, se utilizaron métodos especiales de investigación, hay colaboradores eficaces, un gran esfuerzo. Este caso que marcó un hito en la historia del país no es una denuncia falsa, como quiere afirmar el expresidente Pérez Molina. Es un gran caso y yo espero que haya sentencia condenatoria. Y si llegara, vamos a poner este escenario hipotético, ¿no? Porque pues ahora ya no es la fiscal general del Ministerio Público. Una sentencia condenatoria justa, usted conociendo todos los elementos y todos los casos, y todos los elementos de prueba, etcétera. Una sentencia justa para usted, después de 7 años de estar en prisión preventiva, ¿cuál sería? ¿Cuál cree usted que debía ser la pena máxima que recibieran? En este caso, las figuras centrales, porque son muchos más los que están involucrados, pero le estoy hablando del expresidente Pérez Molina y de Roxana Valdetti. Tomando en cuenta los delitos, deberían de ser más de 20 años, Fernando. Más de 20 años. Y le pregunto, Telma, porque esta es otra de las grandes dudas. ¿Se les deberían descontar los 7 que llevan en prisión? Sí, Fernando, efectivamente. Eso sería lo justo y legal. Estamos hablando entonces de unos 13 años más o menos que tendrían todavía que pagar. Déjeme marcar una pausa porque nosotros tenemos que pagar cuentas y sin comerciales no puedo. Entonces regreso y seguimos charlando con Telma Aldana, exfiscal general de Guatemala. Ya vengo. Colación muchas otras cosas más, como cooptación del Estado, que es otro de los grandes casos o de los casos icónicos y de alto perfil en Guatemala y que también le tocaron precisamente siendo usted la jefa del Ministerio Público. Cooptación del Estado habla de algo que usted ha venido denunciando desde hace mucho. Ay, no me... Uy, no. ¿Qué traigo a colación todo esto, Telma? Porque yo le pregunto, dada su condición de autoexiliada, precisamente por lo que usted llama la operación de la mafia en el poder, le quiero preguntar si tiene fe en que este caso sea llevado de la manera correcta, jurídicamente hablando, cuando
pues a todas luces usted desconfía plenamente del sistema de justicia y del propio gobierno guatemalteco. Sí, Fernando, yo tengo mucha duda, no del tribunal de mayor riesgo que va a emitir la sentencia. Mi duda empieza a partir de la impugnación de esa sentencia, porque será de conocimiento de una sala de la Corte de Apelaciones y luego hay posibilidad de una casación ante la Corte Suprema de Justicia. Y sabemos cuál es la situación de la Corte Suprema de Justicia, que lleva más de 3 años de manera ilegal extendiendo sus funciones. No sabemos qué puede pasar en el transcurso del tiempo y sí, entonces genera mucha duda porque, insisto, el sistema de justicia de Guatemala está capturado, está manejado por poderes oscuros y hemos visto el actuar de Consuelo Porras, son capaces de cualquier maniobra perversa. Es decir, usted en el ámbito legal me está y nos está explicando y dando a entender que aún puede existir una maniobra de apelación para prolongar más este proceso. ¿Eso es lo que me está diciendo? Efectivamente, no solo prolongarlo, sino manipular el fondo de la sentencia y luego la posibilidad de casación que conoce la Corte Suprema de Justicia. A partir entonces de la apelación y casación, genera duda que pueda resultar. Ahora, dentro de los actores de estos dos casos, la línea de cooptación del Estado, por supuesto, los más visibles son la ex vicepresidenta Valdetti y el expresidente Otto Pérez Molina. Pero hay muchos más. Y yo le quiero preguntar a Telma Aldana si es que estos otros personajes que se encontraban vinculados precisamente con esta investigación siguen ahí en el mismo corral o si los han ido zafando poco a poco, Telma. ¿Qué sabe usted? Sí, yo tengo conocimiento de que los diversos casos que investigamos, Ministerio Público, CONFESI y CICIG, han hecho manipulación para favorecer a las personas a quienes nosotros habíamos encontrado suficiente material para ponerlos a disposición de los órganos jurisdiccionales, como que hubiese un plan para borrar esas investigaciones tan importantes que se realizaron cuando CICIG estuvo en el país. Ahora, Telma, ¿qué tan importante o delicado puede ser el tema de la no existencia de la CICIG, del autoexilio de Telma Aldana, de la salida, por ejemplo, de Juan Francisco Sandoval, como un elemento por parte de la defensa de Valdetti y de Otto Pérez Molina? ¿Lo pueden utilizar a su favor? Por supuesto que pueden utilizar esa captura del Estado, esa captura del sistema de justicia en Guatemala. Y es que el hecho de haber expulsado a la Comisión Internacional contra la impunidad fue justamente para procurarse impunidad, para mantener el status quo y mantener el saqueo del Estado guatemalteco. Así es de que no me cabe la menor duda de que al salir CICIG empezó nuevamente a resurgir esos cuerpos ilegales de seguridad incrustados en el Estado guatemalteco, que luego se transformaron y son ahora redes político-económicas ilícitas. Ya. Telma, me tengo que ir. Contésteme así rapidísimo. Pronóstico en porcentaje de que esto llegue a donde tiene que llegar. ¿Cuánto le da? Son años, no puedo precisar, Fernando, porque la casación puede tardar 3 años, 1 año en corte de apelaciones. Esto va para largo, habrá que esperar mucho tiempo.
pues más todavía. Va a ser entonces a lo mejor una década o más, quién sabe. Telma, le mando un abrazo. Como siempre, gracias por estar a disposición de mis invitaciones. Estamos en contacto y cuídese mucho. Gracias, Telma. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, Telma Aldana, ex fiscal general de Guatemala. Ya ve. Soy Fernando del Rincón. Buenas noches, muchas gracias. Pásala bien.